Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia, en esta mañana gloriosa. Sabemos que Dios siempre está atento de nuestras oraciones. Y es importante en este tiempo estar orando en todo lo que Dios emprende a favor de nuestras vidas y lo que nosotros queremos que Él haga a favor de nosotros. Y hemos estado orando desde el día viernes muy fuerte y quiero que la iglesia nos acompañe a orar también por el pastor Marcos Eduardo Neves y su familia. Ellos son muy cercanos a esta casa, es una familia que se acercó a esta casa y que los amamos muchísimo en Cristo Jesús. El día viernes dejó de estar entre nosotros su hijo menor, Natán, para estar en presencia de Dios. Ellos están allí en Manaos y les invito a la iglesia que nos acompañe en oración para que sea fortalecido el corazón del pastor Marco, la pastora Estelita y Junior, su hermano, porque sabemos que Dios puede hacer grandes cosas en la oración. La oración es tan importante a favor de nuestra vida y a través de la oración puede suceder cosas grandiosas. Cuando oramos nos agarramos de la mano poderosa de Dios y no nos soltamos de Él porque ese es el poder de la oración. Orando en una noche allí en Peniel, Jacob se agarró con el ángel, peleó, luchó hasta obtener la victoria. Por eso nosotros nos agarramos de la oración y agarrados de la oración con fe, creyendo que Dios va a hacer grandes cosas, Dios hará posible lo que es imposible para nosotros. A través de la oración Dios muestra grandes cosas. Usted puede encontrar que hombres y mujeres en la Biblia obtuvieron grandes victorias. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, allí en su primera carta, es sorprendente cuando escribe uno de los versículos más cortos en la Biblia, pero que nosotros sabemos que tiene un contenido importantísimo. Dice orad sin cesar, allí en el capítulo 5 versículo 17, cuando dice orad sin cesar, y nos está invitando a orar. La oración es tan importante y obtenemos grandes victorias. Por ejemplo, en la oración un día Ana oró a Dios en medio de la esterilidad que ella tenía, y en esa esterilidad que ella tenía, en esa esterilidad que ella allí pasaba, quería y deseaba tener un hijo. Su hermana Elcana, su esposo Elcana, pues la quería mucho a ella, pero allí Penina la humillaba, pero ella oró a Dios, se agarró de Dios y Dios le dio la grande victoria y le dio a su hijo el profeta Samuel. Y luego que ella entregó el profeta Samuel, Dios le regaló más hijos. Por eso su oración quedará tan corta para lo que le está pidiendo a Dios. Dios hará grandes cosas contigo. Dios un día escucha la oración de David. El rey David estaba en dificultades, oraba a Dios y Dios le daba victorias grandes y poderosas para derrotar ejércitos más grandes y poderosos que él. Un día oró porque habían secuestrado a su esposa, a sus hijos, la habían llevado cautivo, y de todos los valientes que estaban con él y estaban intentando apedrearlo a él. Él ora a Dios y Dios le dice: ve, los alcanzarás y triunfarás. Y efectivamente pasó eso. Jesús un día oró por su amigo Lázaro, que llevaba varios días muerto. Aún su hermana dijo: Señor, pero hiede ya. Jesús oró y Lázaro se levantó. La oración es poderosa. La oración nos agarra de la mano de Dios y nos impulsa a llevarnos a obtener una grande victoria a favor de nuestra vida. Por eso Jesús un día le alcanzaron 5 panes y 2 peces y los presentó a Dios. Y lo repartió a los discípulos y se alimentaron, dice la palabra, 5,000 hombres. Y aproximadamente se alimentaron de 15,000 a 20,000 personas en ese día. Solo a través de la oración y presentar las cosas a Dios. Dios hace grandes cosas a favor de nosotros. En la Biblia encontramos también un día Josué ora a Dios y Dios le presenta a él cómo hacer que los muros de Jericó caigan, porque era el primer obstáculo que tenían tan grande para entrar a la tierra prometida. Él ora y Dios le muestra cómo caen los muros de Jericó, y efectivamente por fe cayeron los muros de Jericó. Un día se levantaron 5 ejércitos porque vieron que Gabaón se había aliado con Israel. Y cuando se vienen contra Gabaón, están en la batalla,
piden ayuda y viene Israel a ayudarles, y Josué, cuando ve que está ganando la batalla y que son 5 ejércitos que está derrotando en un solo día, y ve que el día se está acabando y que se le pueden esconder, ora a Dios y le dice: sol, detente Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se detuvo por espacio casi como de un día. Eso es la oración que es efectiva, la oración que nos agarra de la mano de Dios. Podemos orar por nuestra familia, podemos orar por aquellas personas que necesitan que su corazón reciba esa fortaleza. Podemos orar también en este tiempo por personas que están necesitando que Dios le dé una provisión, por un familiar, por un amigo, por una empresa, por cualquier cosa que tú ores, se agarra de la mano de Dios y obtiene grandes victorias. Por eso vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios por lo que Él está haciendo a favor de nuestra vida. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque a través de la oración tenemos grandes victorias a favor de nosotros. Y en esta mañana queremos presentar la palabra, queremos presentar nuestras vidas, queremos presentar la vida allí en Manaus, Brasil, al pastor Marco, la pastora Estela, a Junior, Señor Jesús, para que tú los fortalezcas. A nosotros en la iglesia, allí en su casa, la necesidad que tú tengas, ore a Dios, agárrese de Dios en esta mañana, porque Dios nos lleva a obtener una grande victoria. Dios abre los cielos a favor tuyo. Dios contesta sus oraciones. Dios no dejará caer sus oraciones. Dios ha escuchado nuestras oraciones y va a responder. Así como Daniel oró a Dios y Dios envió los ángeles, hoy hay ángeles peleando la buena batalla a favor de tu empresa, a favor de tu economía, a favor de tu familia, a favor de tu salud, a favor de tu vida financiera, espiritual, física y económica. Dios opera en todas las áreas. Por eso te damos gracias, Dios, por permitirnos orar y presentar esta palabra en esta mañana para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a leer la palabra de Dios, y esa palabra de Dios allí en el Evangelio, en Evangelio según Juan, capítulo 30 y verso 31. Dice la palabra del Señor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Nos presenta la palabra del Señor, una nueva palabra que es importante para nosotros tenerla presente para comprender lo que Dios quiere hablar a favor de nuestra vida. Es una forma de nombrar los milagros y es en señales. Jesús hizo muchos milagros, pero hay una forma nueva en la palabra del Señor que encontramos, que es señales. ¿Qué esconden los milagros? Señales. ¿Y qué es las señales que están escondiendo? Pues anunciando que es esas señales, anunciando al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El Mar Rojo fue una señal. El río Jordán fue una señal. Los muros de Jericó fueron señales que nos muestra la palabra del Señor, que todas apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Todos los milagros eran señales que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y el llamado eterno de Dios es que todos nosotros, como iglesia, al leer la palabra, quiere Él decirnos: quiero que vean a mi Hijo. Y eso es lo más importante. Cuando leemos la Biblia, cuando nosotros oramos, todo lo que hagamos tenemos que ver a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, ahí obtenemos esa victoria extraordinaria a favor de nuestra vida. Algo que los profetas en el Antiguo Testamento vieron fue a Cristo. Gloria a Dios. Vieron a Cristo. Ellos alcanzaron a ver esa bendición gloriosa. Algunos profetas vieron que se trataba de una persona y un tiempo. Y por eso el libro de los Salmos comienza hablando del Hijo y termina hablando del Hijo. Isaías pensaba que todo se trataba de Israel, y por eso, como pensaba que se trataba de Israel, él se siente enojado, preocupado, cargado por lo que estaba pasando, porque Israel andaba mal. Y como él profetiza mal contra Israel porque los ve mal, y cuando tiene un encuentro con el Señor allí en el capítulo 6 de Elías,
de Isaías, perdón, cuando en el capítulo 6 él tiene ese encuentro con Dios, se da cuenta y conoce que no se trataba de Israel, sino se trataba del Hijo, se trataba de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que Israel, él no es mejor que Israel, juntamente con Israel nosotros como hombres cometemos errores y no somos mejores los unos que los otros, sino lo único que nos hace diferente es que Cristo está en nuestras vidas, y eso se da cuenta él, y se da cuenta que Israel no era lo que estaba anunciando Dios, sino estaba todo apuntando hacia Jesús. Por eso después del capítulo 7 se convierte en el profeta mesiánico, el que anuncia a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías que había de venir. Por eso él empieza a anunciar al Mesías. Se da cuenta que Israel no era la figura, sino estaba simplemente esa figura hablando de Cristo, del Hijo del Dios viviente, de una persona llamada Jesucristo. Y en el capítulo 7 profetiza: un niño nos es nacido de una virgen. En el capítulo 9 dice: un hijo nos es nacido. Y él empieza a hablar y habla y coloca todas las cosas del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, y habla del sacrificio del siervo sufriente allí en el capítulo 53. Él apunta todo hacia nuestro Señor Jesucristo. Ellos entonces pudieron ver proféticamente. Pero algo importante, iglesia, ellos pudieron ver algo proféticamente, pero nosotros tenemos algo más importante, que lo que ellos profetizaron nosotros lo vivimos en Cristo. Después que Cristo fue a la cruz, resucitó y descendió el Espíritu Santo, todo lo que ellos vieron, lo que ellos anunciaron, lo que ellos deseaban, lo que ellos anhelaban, llegó a nosotros. Somos privilegiados en este tiempo que Dios nos ha llamado para estar cerca de Él, y a través de eso es que Cristo está en nosotros. Por cuanto Cristo está en nosotros, nosotros podemos clamar Abba Padre, dice la palabra. O sea, Cristo, toda la escritura, todos los profetas, todo lo que anunciaban era la sombra de lo que había de venir, que era Cristo, y Cristo ya está en nosotros. Por eso la luz está en medio de nosotros. Cristo en la cruz del Calvario nos dio acceso a todos nosotros para vivir y tenerlo en nuestro corazón. Lo que ellos tanto desearon, lo que ellos tanto anhelaron, lo que ellos vieron hacia el futuro, nosotros lo vivimos hoy, que es nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Ellos profetizaron de lo que no era para ellos. Lo que nosotros tenemos hoy en día es una gran bendición que Dios nos permite vivir en este siglo XXI, en este año 21, y tener a Él en nuestros corazones, a tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ellos anunciaron lo que nosotros viviríamos, lo que nosotros estamos viviendo. Por eso es importante para nosotros. Desde la mente de Dios, lo más importante para Dios es que nosotros le conozcamos a su Hijo, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Todas las señales en las Escrituras, todo lo que podemos encontrar es que todas las señales apuntaban hacia su Hijo. Y cuando nosotros descubrimos en las señales a su Hijo, tenemos unas riquezas grandes. ¿Qué tiene que ver? Lo que leemos en nuestra vida es que cada uno de nosotros, cuando leemos la Escritura, que apunte hacia nuestro Señor Jesucristo, que encontremos al Hijo en las Escrituras. Como iglesia debemos entender y debemos comprender que en la Escritura, en toda la Escritura está Cristo. Si encontramos a Cristo en las Escrituras, nos va a evitar en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos días, inmensidad de errores en nuestra vida, porque al encontrar a Cristo encontramos a Dios, y encontrar a Dios es para nuestras vidas satisfactorio en todo lo que emprendamos, porque todas las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Por eso tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ver en la palabra a Cristo, encontrar a Cristo en la palabra del Señor. La iglesia, que somos cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo, y al ser el cuerpo de Cristo somos hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, vino y formó el cuerpo, que es la iglesia, y cuando la iglesia, entramos a ser iglesia, empezamos a ser los hijos de Dios. Por eso nosotros como iglesia somos los hijos de Dios. A partir de hoy, la revelación del Espíritu Santo vendrá a cada uno de nosotros, haciendo anunciar que en cada una de las cosas que encontramos en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, nos nombra a Cristo, y cuando encontramos a Cristo obtendremos esa grande victoria a favor de nuestras vidas. ¿Cómo se hace esa transición en nuestra vida? El apóstol Pablo nos lo explica allí cuando le habla a la iglesia de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 17, cuando dice en la palabra:
todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Todo lo cual es sombra, dice el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo dice todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, está hablando de una sombra, y que todas las cosas que habían en el Antiguo Testamento, todo lo que usted encuentra en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, de Cristo. De Cristo dice, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que era una sombra, pero que esa sombra apunta a un cuerpo, y ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién había de venir? Cristo, nuestro Señor Jesucristo era el que había de venir. Todo era sombra. Usted puede encontrar, y nosotros los que nos gusta mirar fútbol, a veces miramos los estadios que la iluminación es deficiente, y cuando se mira que la iluminación es deficiente, hay mucha sombra, y se puede ver que los jugadores, por ejemplo, a veces se ve un jugador y se ve como tres sombras porque la luz es deficiente, o el rostro o la imagen de la persona no es clara. Pero cuando van mejorando la luz, van perfeccionando la luz, la sombra va desapareciendo. Cada vez que la luz se perfecciona, la sombra empieza a desaparecer. Y eso es importantísimo para nosotros. Dice que todo lo que está escrito es sombra de lo que había de venir. O sea que todo lo que había en el Antiguo Testamento es la sombra. Y cuando la luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, la luz aparece, entonces la sombra desaparece. Por eso ya podemos dejar de mirar la sombra. Pero mucha gente queda mirando la sombra. Uy, qué bonito es ver cómo descendió fuego del cielo con Elías. Uy, qué bonito es ver cómo este hombre Eliseo oró por la viuda, aquella mujer, para que volvieran a resucitar a su hijo, y es cosas maravillosas, y se quedan viendo la sombra. Pero todo era sombra de lo que había de venir. Por eso la palabra dice todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo de Cristo, es decir, toda la sombra. Cuando se va perfeccionando la luz de Cristo, va desapareciendo la sombra. Cuando mejora la luz, la sombra comienza entonces a desaparecer. Todas las señales que habían en el Antiguo Testamento eran sombras. Los milagros, señales, eran sombras, y esas sombras desaparecen cuando usted ve a Cristo. Por eso ahí debe encontrar en la Escritura, en todo lo que leamos, la sombra que es nuestro Señor Jesucristo. Encontrar esa sombra, ahí en esa sombra, entonces la luz resplandece, encontramos que es nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos ahí. Cuando alguien todavía ve la sombra, es porque no ha visto a su Hijo, a Jesús, no tiene a Jesús en su corazón, no le ha dado la oportunidad que Él gobierne su vida. Al no darle la oportunidad que gobierne su vida, no puede ver que en la sombra está Cristo. La luz de Cristo hace que las sombras comiencen a desaparecer. Eso es importante para nosotros, iglesia. En los sets de grabación siempre se preocupan para que las personas o los objetos que estén grabando no haya sombras, y por eso ellos quieren perfeccionar la luz, buscan perfeccionar la luz en los sets. Entonces lo más importante es que las sombras desaparezcan para que la imagen de la persona o los objetos sean muy claras, y por eso ellos trabajan por la perfección de la luz. La luz, cuando se empieza a perfeccionar, empieza a desaparecer la sombra, y eso es importante. Todo lo que había era sombra de lo que había de venir, y el cuerpo es de Cristo. Por eso cada uno de nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, y cuando vemos a Jesús empezamos a ver que esas historias fascinantes que nosotros leímos apuntan todas a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente. Por eso el sabio Salomón lo explica de una mejor manera, y todos nosotros sabemos allí sobre el capítulo 4, verso 18, cuando dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es importante, lo que el sabio veía. El sabio Salomón entonces estaba viendo más la senda de los justos, que la senda, el camino donde los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso la gente que
anda en la sombra, no va a ver esa luz gloriosa que es Cristo. Por eso más la senda de los justos, decirle al justo que le va bien. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando aceptamos a Jesús, cuando tenemos a Jesús, inmediatamente entonces la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando conocen mejor a Jesús, las sombras empiezan a desaparecer. Pero ya la sombra desaparece porque Cristo, la luz, empieza a aparecer. Y poder explicar algo que está en la sombra, se necesita explicar y explicar. Pero cuando la luz aparece, entonces es más fácil ver todas las cosas. Las sombras son importantes hasta que la luz resplandezca, hasta que la luz sea perfecta. Por eso la luz de Cristo debe ser perfecta en nuestra vida. Pero cuando la luz es perfecta en la iglesia, no tenemos necesidad de Elías o de Moisés, ni de cosas así de las cuales nosotros pongamos toda nuestra atención en ellos. Quiero que nos fijemos un momentico en lo que pasó en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración pasa algo importante ayer sobre el evangelio. Según Mateo capítulo 17 empieza a decir que Jesús llama a un hombre, a 3 hombres de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Dice que los llevó a un monte muy alto. Y en el monte muy alto dice que Jesús en ese momento, cuando está allí, resplandece su rostro como el sol. Y dice claramente que sus vestiduras fueron blancas como la luz. Pero también dice que en ese momento aparecieron Moisés y Elías. Y cuando Pedro y los discípulos ven que estaban hablando con Jesús, Pedro se acerca y le dice: Señor, es bueno que hagamos una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en ese momento, cuando él estaba hablando, dice, mientras aún hablaba, la luz cubrió y aquí una voz que desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La luz cubrió. Y cuando la luz cubrió, anunció: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús resplandeció como el sol. Sus vestiduras fueron blancas como la luz, dice la palabra. Inmediatamente en ese momento, la sombra de Moisés y de Elías ya no eran tan importantes. Porque para Pedro eran tan importantes y casi iguales a Jesús. Pero la luz resplandeció, y cuando la luz resplandeció, Jesús empezó a manifestar que es el Hijo del Dios viviente. Y la luz hizo perfecta la figura de Jesús. Y la sombra de Moisés y Elías ya no fueron tan importantes. Por eso es importante la luz de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y cuando la luz está en nuestra vida, ya nos hacen ver que las sombras no son importantes, sino lo más importante para nosotros es la luz. Hasta que la luz sea perfecta, las sombras serán necesarias. Hasta que la luz se perfeccione, ya las sombras no serán necesarias. Si la luz no es perfecta, se necesitan las sombras. Por eso permita que la luz de Cristo alumbre en tu corazón. El Espíritu Santo en este tiempo está llenando su corazón para que la luz de Cristo empiece a alumbrar. Eso es lo que los profetas anunciaron, que vendría esa luz de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. No tenemos que ir a la sombra para explicar la perfección de la luz. Por eso necesitamos esa Cristo en nuestra vida, y ya las sombras desaparecen. Ya lo más importante en toda la escritura es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso en el versículo 31 leímos hace un momento, allí en el Evangelio según Juan, cuando leímos al comienzo de la palabra, dice: pero estas cosas, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 3 cosas importantes que está hablando la palabra, 3 etapas importantísimas en la vida cuando la luz aparece. 3 etapas o 3 estadios que debe tener la vida de un hombre para ver la luz. Lo primero es señales. Hay milagros. Por eso dice: pero esas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, las señales se han escrito, las cosas se han escrito. Por eso hay señales, hay milagros, y esas señales o milagros se hacen para anunciar la segunda etapa, para que creáis que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cuando usted cree que Jesús es el Hijo del Dios viviente, se pasa a la otra etapa, al otro estadio en la vida del creyente. Dice: para tener su vida.
Y es importante la vida para cada uno de nosotros. En el Evangelio según Juan es un evangelio que en cada capítulo está hablando de la vida. Es un evangelio que todos los capítulos, implícitamente o escritural, se puede encontrar que todos los capítulos hablan de la vida. Y por algo el apóstol Juan se encarga de ser tan informativo sobre la vida en cada capítulo del Evangelio según Juan. Se está hablando de la vida, se está hablando que debemos tener importancia en la vida. Por eso acompáñeme en el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aleluya. Lo que nos está hablando la palabra del Señor, que cuando veo lo creado, cuando veo toda la creación, debería estar viendo a Cristo. En todo lo creado estamos viendo a Cristo. Las sombras no son siempre exactas, pero las sombras son importantes para manifestar lo que hay. Un ejemplo, cuando usted empieza a ver una sombra, sabe que viene una imagen o viene algo. Y tan pronto la persona salga a la luz, la sombra desaparece. Por eso es importantísimo ver que lo que nos está hablando la palabra del Señor es que todas las sombras, aun cuando sean desperfectas, se van perfeccionando cuando se van acercando a la luz hasta que aparezca la imagen. Todo lo que ves en la sombra es que las sombras pueden ser deformadas, pero la figura no. La figura es exacta. Por eso el salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. ¿Cuál es la gloria de Dios? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Sencillo, iglesia. La gloria de Dios es su Hijo, la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Es la gloria de Dios. Todo lo que salió de las sombras es de Él. En todo lo que usted ve de la sombra, todo lo que ve es hecho por nuestro Señor Jesucristo. Por eso las sombras no prevalecen por cuando está Cristo. Cristo es la luz, es la imagen de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando se encuentra en la sombra de la persona de Cristo, podemos encontrar grandes victorias a favor de nuestras vidas. Porque necesitamos conocer la persona, y la persona, cuando la conocemos, entonces empezamos a experimentar los tiempos maravillosos de cada uno de nosotros y alcanzar la vida. Y esto de alcanzar la vida eterna no es fácil muchas veces explicarla. A veces cuando hablamos de la vida eterna, normalmente de la vida biológica, usted puede encontrar que ni aún los científicos pueden explicar exactamente la vida biológica. En la vida biológica, cuando ellos empezaron a descubrieron que está en la célula, y cuando descubrieron la célula, que hay cosas más importantes dentro de la célula, y así comienzan y siguen, encuentran algo, van a la profundidad y siguen encontrando cosas, y no han podido explicar la vida biológica. Y si no han podido explicar la vida biológica, para nosotros es difícil también a veces explicar la vida eterna. Por eso necesitamos comprender la vida eterna en 3 dimensiones. La primera dimensión de la vida eterna es que hay señales, hay sombras, y esas señales y sombras son los milagros y las cosas que nuestro Señor Jesucristo hace, y todas ellas forman una imagen para llevarnos a la segunda dimensión. En la segunda dimensión, que creamos en el Hijo de Dios y tener su vida en cada uno de nosotros. Y creer en el Hijo de Dios es realmente saber que Cristo, por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la segunda dimensión, después de ver el milagro, la señal, no es quedarnos con esa sombra, es tener a Jesús en nuestra vida. Y eso nos lleva a la tercera dimensión, que es el disfrutar, el tener, el vivir la vida eterna. El vivir a Cristo en nosotros nos garantiza la vida eterna. Es muy fácil tener a Jesús, creer en Jesús, pero no es fácil a veces morir
a nosotros mismos cuando no se tiene la vida. Por eso para nosotros es importantísimo tener la vida para morir a nuestro viejo hombre. Por eso el apóstol Pablo decía claramente: crucificado estoy en Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que conoce la vida es que conoce a Cristo. Y ya esta vida no es tan importante, porque lo más importante en la vida de ellos es Cristo. Por eso hemos leído hace unos días, cuando leímos en el Evangelio según Juan, cuando decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y por eso ahí empieza a ver todas las cosas de la vida a favor de nosotros. El apóstol Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y este versículo 3 es importantísimo, iglesia. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas en Jesús. ¿Qué nos quiere decir esta palabra en este día? Hoy vamos a ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ver que la sombra desaparezca para ver a Cristo. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 3? Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero decirle que usted va a disfrutar la vida cuando vea que todo lo que usted hace, Cristo lo hizo. Por eso a nosotros nos va bien en nuestro trabajo, porque disfrutamos las cosas que hacemos, porque vemos a Cristo ahí. Que mi trabajo, aun cuando en el caso mío secular soy un mecánico, y en la ingeniería mecánica, cuando yo hago todas las cosas y las hago con amor, las hago con pasión, ver que a través de eso Cristo se manifiesta para hacer otro objeto, para mejorar las cosas, entonces disfruto y me va bien, me rinde más que los demás. Hago cosas maravillosas porque disfruto, porque encuentro a Cristo ahí. Asimismo, en su trabajo usted va a encontrar en Cristo. Alguien que trabaja en el campo, que ese campo todo dijeron: no, ahí todo es estéril. No necesita hacerle riego, no necesita hacerle conjuro o cosas. Necesita que veas a Cristo, que Él hizo ese campo, que hizo la tierra, que hizo todas las cosas. Y cuando tú ves a Cristo, el campo florecerá. Lo que tú hagas florecerá. Tu empresa florecerá. Tu familia será restaurada. Las cosas vendrán a favor tuyo, porque vas a ver la luz de Cristo. Cuando dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho en Cristo. Iglesia, gócese que Cristo lo hizo todo. Cuando usted ve algo, valore, ve ahí a Cristo. Y cuando usted ve ahí a Cristo, las cosas te salen bien. Por eso todo lo que estás haciendo te va a ir bien, porque usted va a colocar todo en Cristo. Oremos para que Dios manifieste la luz, para que salgan las sombras, y a través de las sombras que manifiestan a Cristo podamos ver la gloria y el poder de Dios a favor de nosotros. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque hoy caen los velos que nos impedían ver que en la Escritura, toda la Escritura nos hablaba de Cristo. Y esos velos que caen es para ver tu luz. Y cuando veamos tu luz, vemos sanidad, vemos milagros, vemos prosperidad, vemos paz, vemos gozo. Por eso su casa se llena de la victoria del Señor. En su casa la ruina desaparece, las necesidades hoy tocarán la puerta, traer la provisión. Hoy vendrá el milagro de Dios, porque tú estás viendo la luz, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Cristo. Disfruta todo lo que hace en Cristo, y Cristo te bendice. Padre, gracias por la bendición gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a participar en esta hora también en los diezmos, ofrendas y primicias, colocándole en la cajita de fe. Dios continúe bendiciendo a esas personas que han hecho llegar su cajita, y estamos orando para que Dios los siga bendiciendo. Usted que tiene su cajita, sabemos que ahí tenemos la fe puesta en Dios, y Él es el que nos va a dar la provisión. Porque Moisés le dijo que en un canasto colocaran las ofrendas, las primicias, los pactos, los diezmos, para llevarlo a la casa de Dios. Y lo que lo hicieron, su campo durante el año era prosperado, porque vivían muy lejos, y durante ese año entonces ellos guardaban y llevaban, y Dios prosperaba. Dios bendecía su campo, Dios bendecía sus animales. Eso hace Dios con nosotros. Iglesia, vamos a orar
por esa participación de dar para recibir. Padre, damos y sabemos que tú nos darás medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Presentamos diezmos, ofrendas, primicias y pactos como hombres mortales para que tú bendigas a esta familia, para que traiga la provisión, para que abra las puertas, para que seas tú siendo el proveedor. Por eso en esta gloriosa mañana declaramos la palabra que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Gracias, Señor Jesús, por la bendición maravillosa a favor de nuestras vidas. Amén y amén. Iglesia, espere grandes cosas porque la luz resplandece. Y cuando la luz resplandece, las tinieblas desaparecen. Y sabemos que todo era sombra de lo que había de venir. Y en lo que había de venir era el cuerpo, que es Cristo. Y ese Cristo en la cabeza dejó el cuerpo, que somos la iglesia. Y por eso nosotros, la iglesia, manifestamos la luz de Cristo. Por eso vas a manifestar en esta semana cosas maravillosas, cosas poderosas, porque tú estás agarrado de la mano poderosa de Dios. Y tus oraciones vas a ver la respuesta a partir de este momento, porque Dios contesta, Dios oye y Dios bendice. Padre, te damos gracias por todo. Y iglesia, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, y que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté en sus corazones. Bendiciones, Santa Iglesia. La nube y el fuego de Dios guían mi camino. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Estoy solo, tú estás conmigo. La nube y el fuego de Dios guían mi camino. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás. Cerca, tú estás cerca, conmigo estarás, no me dejarás, conmigo estarás. No estoy solo, siempre estás aquí cerca de mí. Hacia la tierra de la libertad.